Bueno, pues regresamos esta mañana con este tema que tiene que ver con los anuncios, estos anuncios espectaculares que pues algunos están puestos de forma ilegal. El reporte que hoy destaca Reforma con Iván Sosa y con Víctor Juárez es muy importante porque habla precisamente de algunos casos, uno de los edificios colapsados en el sismo del 19 o con el sismo del 19 de septiembre y cuatro más catalogados en alto riesgo cargaban con el peso adicional de anuncios publicitarios y antenas. De acuerdo con el reglamento de construcciones y la ley de publicidad exterior, está prohibido que las azoteas soporten este tipo de estructuras. Quedan prohibidos los anuncios de propaganda comercial e institucional instalados en las azoteas de las edificaciones, dice la ley de publicidad exterior. Bueno, pues todo un tema, y le agradezco mucho a Jorge Carlos Negrete Vázquez, que es el presidente de esta Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, que podamos conversar, Jorge Carlos, precisamente de este tema. Gracias por tomar la comunicación y buenos días. Buenos días, Carmen, un gusto. Pues mira, estamos en el tema, desde luego, de lo que ustedes han dado una batalla muy grande, que es la recuperación del paisaje urbano, por un lado. Pero aquí estamos hablando de las afectaciones estructurales cuando de sismos se trata. ¿Qué podemos decir de lo que ha pasado en la Ciudad de México, pues a partir del sismo del 19 de septiembre? ¿Qué dices de esto, Jorge Carlos? Mira, nosotros llevamos ya varios años haciéndole ver a la autoridad la necesidad de la aplicación de la ley de publicidad exterior, que como tú ya muy bien dijiste, prohíbe la colocación de anuncios espectaculares en las azoteas de los inmuebles. Se supone que la mayor parte de estos anuncios fueron colocados antes de la entrada en vigor de la ley, que fue en 2010, y que se tienen que reordenar de acuerdo al padrón de estos anuncios que va a ser reordenado. Pero la ley es del 2010 y llevan 7 años arrastrando los pies las autoridades y no hacen absolutamente nada, a pesar de que hemos estado presentando quejas y quejas, alrededor de 400 quejas de diferentes problemáticas de la publicidad exterior. Nosotros tenemos identificados no solamente el inmueble que tú señalaste de Torreón y Viaducto, sino también uno de Soriana, que tenía un anuncio espectacular ahí en Tascaña y se cayó. Y estos 4 de los que tú hablas, que uno es en División del Norte, otro es en Dakota y son 2 más en Tlalpan. Además de esos que están dañados de manera grave, tenemos otros 20 con daños menores que tienen estructuras en las azoteas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando tú diseñas un edificio, lo diseñas para que tenga ciertas características y ciertos pesos y lo que tú le quieras poner. Los anuncios espectaculares pesan entre 5 y 20 toneladas cada uno. Y además tienen una altura de aproximadamente 2 pisos. Eso definitivamente modifica todo el cálculo que se hizo y pone en riesgo la integridad de la estructura. ¿Entre 5 y 20 toneladas pesa eso? Caray. Y eso, si se trata de un anuncio espectacular, de los que llamamos tradicionales, que son las marquesinas normales que le vas poniendo y quitando. Cuando hablamos de las pantallas electrónicas, que es hacia donde está migrando la industria, empiezan a pesar 10 toneladas para arriba, o sea, el peso es mucho mayor. Y ya empezamos a ver anuncios espectaculares que fueron modificados y que tienen ahora pantallas electrónicas y que implican un riesgo mayor para los habitantes de los edificios en los que se encuentran, porque alrededor de entre el 80 y el 90% de los edificios que tienen en sus azoteas anuncios espectaculares son habitacionales. Estamos frente a un asunto sumamente grave, Jorge Carlos. Efectivamente, bueno, pues ya que dices estos datos, nos cae el 20 de lo grave que tiene de lo grave que es el asunto, además del paisaje urbano, además de la contaminación visual, etcétera, pues estamos hablando de temas estructurales. Estamos hablando de una circunstancia de esta índole y esto que recuerdas, o bueno, no recuerdas, esto que traes a colación de inmediato, que es lo que se modificó en 2010, en el tiempo de Marcelo Ebrard, ¿no? Así es, se habló de la problemática de los anuncios espectaculares desde el tiempo de López Obrador, pero es hasta el 2010 donde se produce esta ley y entra en vigor en 2011. Pero a pesar de que tenemos 6 años, casi 7 con la ley en vigor, pues tenemos más de 300 anuncios espectaculares en las azoteas de los inmuebles, tenemos prácticamente 4.500 anuncios espectaculares totalmente ilegales, tenemos 3.600 más que tienen que estar sometidos al programa de reordenamiento. El INVEA y CEDUBI y el jefe de gobierno siguen arrastrando los pies porque el negocio de la publicidad exterior en la Ciudad de México vale 4,000 millones de pesos al año, porque están esperando las elecciones para tener espacios para buscar ahí, promover su candidatura. No entiende que es una problemática de protección civil. Cada año caen 18 estructuras publicitarias en promedio derivado de las tormentas que hay en la Ciudad de México.
que cada vez que cae uno daña el inmueble, que daña la propiedad de las personas que estaban abajo, llegan a causar lesiones. Hace 2 años mataron a una persona en Veracruz y la autoridad sigue pues pensando en otras cuestiones cuando es una cosa que es muy importante para los habitantes de la ciudad, pues la protección de su patrimonio y de su integridad física. Jorge Carlos Negrete, esta Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano que tú presides, ¿es una fundación que tiene actividad solo en la Ciudad de México o es a nivel nacional? No es una fundación que tiene actividad a nivel nacional, estamos trabajando ya en Monterrey, estamos trabajando en Puebla, estamos trabajando en el Estado de México, que es verdaderamente una pesadilla, pero estamos también muy fuertes en la Ciudad de México porque es una de las ciudades que tiene una problemática mucho mayor en cuanto a la enorme cantidad de anuncios publicitarios que encontramos en todos lados. Tenemos anuncios publicitarios, estos enormes que son los espectaculares de los que estamos hablando ahora, pero también tenemos vallas que son las que están al nivel de la calle, tenemos publicidad en puestos de revistas, en puestos de donde venden flores, en el transporte público, en mobiliario urbano, en bajo puentes. Nos falta nada más poner publicidad en el asfalto, todo lo demás ya está listo. Bueno, en mobiliario urbano que luego se pone en casetas de teléfono, casi sin teléfono, solo para poner la publicidad, ¿no? Sí, es solamente la carcasa. La carcasa y se dice que es mobiliario urbano, pero es para poner publicidad en realidad. Y ahora están poniendo otro mobiliario urbano que son supuestamente unas estaciones para recargo de teléfonos celulares y para Wi-Fi. Y entonces pues, nomás están poniendo, la verdad, estás vendiendo más espacios publicitarios. Tenemos las columnas famosas las columnas verdes del periférico, que en realidad es un negocio en el cual por cada 10 columnas les regalan una para publicidad y son 2,000 columnas en el periférico, van a poner 200 espacios más de publicidad exterior. O sea, no hay una política real por parte de la autoridad para recuperar estos espacios públicos y para estar restringiendo la problemática de protección civil que llegan a representar de estructuras que, como te platico, pesan 5, 10 y a veces 20 toneladas. Dices, Jorge Carlos Negrete, entonces, que esta nueva disposición legal de 2010, que entró en vigor en 2011, establece, como lo leímos hace rato, la prohibición total para que se pongan anuncios en cualquier azotea, en cualquier edificio, en cualquier lugar. Así es, están totalmente prohibidos. Caray, pero modificas la integridad de la infraestructura. Y lo que ya estaba arriba de las azoteas antes del 2010, ¿qué pasó con ello entonces, en términos legales? En términos legales, todos los anuncios que estén colocados antes del 2010 tienen que reordenarse de acuerdo con lo que marca la ley. Lo que marca la ley dice que entre un anuncio espectacular y el siguiente, a aceras cambiadas, es decir, yo en la acera norte pongo 1 en el metro 0, 250 metros adelante en la otra acera voy a poner otro anuncio espectacular, 250 metros adelante en la otra acera voy a poner otro anuncio espectacular, y que así se tiene que reordenar toda la Ciudad de México. El día de hoy tenemos vías como son, por ejemplo, el viaducto en que tú encuentras un anuncio espectacular en la azotea prácticamente de cada uno de los inmuebles, es decir, la distancia que tienen es de menos de 50 metros. El único ejercicio que se ha hecho de reordenamiento de acuerdo a lo que marca la ley fue el corredor de patriotismo, y se hizo aproximadamente hace 2 años, un poco más. En ese corredor, cuando se inició el reordenamiento, había en número redondo 130 anuncios espectaculares, y cuando se terminó el reordenamiento y se pusieron los que cabían, porque la calle tiene una distancia específica, no la podemos ampliar, quedaron menos de 30, es decir, el 80% de los anuncios espectaculares tienen que ser retirados porque no caben, no hay dónde ponerlos, y todos los que están en las azoteas se tienen que quitar porque así lo marca la ley y la autoridad sigue sin hacer nada. 4,000 millones de pesos es el negocio de los espectaculares solo en la Ciudad de México. A nivel nacional, ¿cómo anda la cosa, Jorge Carlos? Alrededor de 8,500. 8,500 millones de pesos es el negocio anual. ¿Y ese negocio, pues, es un negocio para los particulares o algo le toca al gobierno? ¿Pagan algo? Tienen que pagar derechos por la licencia y se pagan por metro cuadrado. Pero, para que te des una idea, la ley es del 2011 y empezaron a pagar en el 2016 porque no habían abierto la ventanilla. ¿De veras? Sí. Pagar derechos por los que estaban antes del 2010, porque después del 2011 ya no tendría que haber nuevos, ¿se supone? No tendría que haber nuevos,
pero la cifra que nosotros tenemos es que hay alrededor de 8,000 anuncios espectaculares en la Ciudad de México. La cifra oficial de anuncios que están sujetos al reordenamiento, es decir, los que estaban antes del 2010, es de 3,600. A ver, va de nuevo. Antes de 2010 tenías el registro de ¿cuántos? La cifra oficial son Sí. 3,600. 3,600 los que se supone que están bajo la ley anterior y que se permite su estancia siempre y cuando se reordene el asunto en los criterios que acabas de decir. Así es. Esos Y son los actualmente hay cerca de 3,600 que tendrían, entre comillas, derecho a existir reordenados, es decir, reubicados si fuera necesario. Es correcto, así es. Esos son los 3,600 en la Ciudad de México, pero tú dices, actualmente, 2017, los que han contado son, Alrededor de 8,000. o sea que le sumaron 5,000 que deben ser ilegales. Son totalmente ilegales. 5,000, o sea, muchos más de los que ya había en 2010 y en este caso, como es después del 2011, todos esos que llegaron después, todos son ilegales y los tienen ustedes seguramente identificados y la autoridad pues se supone que también. Se supone que también porque ese es un trabajo del INVEA en el que nosotros también hemos estado cooperando en el sentido de estar presentando las quejas de la ciudadanía y pues que el INVEA te dice, sí, lo estamos viendo, lo estamos revisando, los procedimientos son muy largos. Tiene razón el INVEA en el sentido de que los procedimientos son muy largos porque la empresa de publicidad no va a dejar que le quites el anuncio que le representa un ingreso importante y se va a pelear y esos juicios duran 2, 3 años incluido el juicio de amparo, pero no vemos tampoco una actividad importante por parte de Meyer Clip pues, para terminar con esta problemática de la publicidad exterior en la Ciudad de México. ¿Es de Meyer Clip el asunto entonces? Su responsabilidad. Sí, le toca al INVEA. Al INVEA le toca. Estamos, bueno, pues ciertamente con un tema sumamente delicado que desde luego pues se convierte, ahora que lo dices de esta manera, pues en un peligro constante, en pocas palabras, esos espectaculares. Así es, y así lo hemos denunciado desde hace prácticamente 4 años. En la medida que siga la autoridad permitiendo que estén ahí, que sigan pensando en cómo van a hacer el reordenamiento, van a pasar más días con gente en peligro, pues, viviendo en 300 edificios en los cuales pues, tú tienes una estructura que no está siendo respetada en sus términos originales. Fíjate que mi muy querido abogado Javier Quijano nos hizo favor de mandar a sus amigos, entre los que me encuentro afortunadamente, un texto, déjame leerlo contigo, Jorge Carlos Negrete, porque precisamente habla de este imperativo, dice Javier Quijano, a partir de hoy todos tendremos que insistir reiterada y sistemáticamente en todo momento y en todo lugar, ante todo mundo, el que se prohíba terminantemente la colocación de los llamados anuncios espectaculares. Son trampas mortales como hemos visto. Su autorización no solo es absurda, sino criminal. No debemos permitir un solo espectacular a partir de hoy. Habrá que quitar los que existen, todos, absolutamente todos, en una zona sísmica como en la que vivimos son un peligro constante. Jorge Carlos. Mira, yo creo que hay que quitar todos y cada uno de los anuncios que están en las sociedades, los inmuebles, y de los que son autosoportados, que son aquellos que tienen esas columnas enormes de metal, tendríamos que reubicarlos de acuerdo a lo que marca la ley. Si se hace eso, de los 8,000 anuncios espectaculares que tenemos el día de hoy, quedarían alrededor de 1,800 perfectamente distribuidos por la Ciudad de México y representando un riesgo muchísimo menor de lo que tenemos el día de hoy. A ver, va de nuevo. ¿Cómo sería lo que estás planteando? Perdóname, va de nuevo. Yo estoy planteando que todos los anuncios espectaculares que están en las azoteas se retiren de manera inmediata. Eso no hay para dónde hacerse, hay que quitar todos y cada uno de ellos. Y de los demás, los que están en las autosoportados, que están colocados en un predio especial para que se coloquen esos anuncios, que se reordenen como marca la ley, con las distancias que marca la ley, y eso reduciría el número de manera muy, muy, muy importante. Es decir, en vez de tener 8,000 anuncios espectaculares, nos quedaríamos con alrededor de 1,800, que para toda la ciudad no es un número que sea exagerado, ni es un número que representaría una mayor problemática. Lo podríamos tener en la Ciudad de México. Esos anuncios que tienen su propia estructura, su propio diseño estructural, su propio soporte y teóricamente tendrían que aguantar cualquier sismo por sí mismos. Y fíjate, yo soy un crítico muy importante de eso, no se cayó ninguno de los dos sismos. De esos que están autosoportados, ninguno se cayó.
Ujú. O sea, están diseñados para eso. Bueno, pues hay que entender que también es una industria que produce empleos. Ahora, la manera en que lo están haciendo, que es de una manera ilegal, desordenada, caótica, eso es lo que no podemos permitir. Oye, cuéntame una cosa, Jorge Carlos Negrete. Ahora que estamos hablando contigo y estamos presentando algunas imágenes de stock, algunas imágenes de la Ciudad de México sobre anuncios espectaculares, estoy viendo algunos de estos anuncios que de pronto aparecieron. Había un montón de anuncios por todos lados, de estos que pegaban con grandes lonas pegadas en sobre los anuncios, que decía anuncio en suspensión de actividades. Y de pronto la ciudad se inundó de eso en algún periodo que ya no identifico con claridad, pero no hace no tanto tiempo, vimos cómo se llenaba la ciudad de anuncio en suspensión de actividades y taparon. Eso nos ha de salir un dineral haber pagado esas lonas para tapar anuncios. ¿Qué sucedió ahí? Mira, lo que pasó ahí fue que el INVEA se puso a trabajar extrañamente y hace aproximadamente año y medio empezaron a hacer las revisiones de los anuncios espectaculares en la Ciudad de México. Ajá. Y encontraron que 890 no estaban cumpliendo con la norma, no tenían autorización o no estaban dentro del padrón de que van a ser reordenados. Y colocaron esas mantas. ¿Por qué colocaron las mantas? Porque antes de eso lo que hacían es que ponían un sello pequeñito en la base del anuncio, y el anunciante continuaba explotando el inmueble pues, durante todo el periodo que duraba el procedimiento, es decir, 3 años más. Para cuando se dictaba la resolución y se ordenaba el retiro, pues el anunciante ya había tenido un beneficio económico enorme. Y lo que hizo el INVEA, que a mí me pareció correcto, era colocar estas mantas, porque de esa manera ya no podían continuar con la explotación del Bueno, espacio. sí. Se lo tapaban, pues, el anuncio. Lo tapaban con Sí, ese anuncio, con ese, no sé qué era, una lona o eran lo unas que. mantas, eran unas lonas enormes blancas que dice anuncio de suspensión, INVEA Exacto. y el número, etcétera. Sí. Y lo que pasaba era que la empresa de publicidad pues, continuaba teniendo la obligación de pagar el arrendamiento del lugar a los dueños del inmueble, ya no podía otorgar el servicio, y de una u otra manera lo que hacía era que permitía que se terminaran los problemas más rápidamente jurídicos, o que las empresas de publicidad pensaran 2 veces antes de poner una nueva estructura sin el permiso. Algo pasó del cual no tenemos conocimiento, que hace como un año de pronto desaparecieron todas las lonas. Ya eran Exacto. 890 anuncios que estaban siendo sujetos a suspensión. El día de hoy hay menos de 50 en la Ciudad de México. ¿Y qué pasaría? ¿Que ganaron algún amparo? Pues no sé si ganaron algún amparo o hubo alguna otra consideración, otra situación ahí, porque no es una empresa, son 50 empresas de publicidad exterior en la Ciudad de México. De esas 53 son las que tienen una preponderancia, que son JCDecaux, Grupo Rentable, Showcase, son las que prácticamente tienen el 50% del negocio de la publicidad exterior en la Ciudad de México. Entonces no sería que le dieran un amparo a una, sino que algo sucedió ahí, hubo alguna orden, hubo alguna modificación, un cambio de criterio y se bajaron las mantas de suspensión. Pues cambio de criterio para cumplir la ley, porque la ley no se cambió. Exactamente. O sea, que ese es el tema. O sea, no puede haber cambio de ley porque no ha habido tal cosa, pero hubo un cambio de la propia autoridad para que primero actuara en consecuencia respecto a sus obligaciones y luego ya se retirara de la exigencia, porque aquí sí, ciertamente, pues fue muy notorio, ¿no? Fue muy notorio la inundación de mantas de anuncio en suspensión de actividades, y ahora que lo dices, muy notorio que de pronto desaparecieron y los anuncios volvieron. Así es, totalmente de acuerdo. El tema de las vallas, ¿qué me dices? Porque cuando se anunció esto en 2010 con Ebrard, recuerdo perfectamente que de pronto, pues hubo sí un reordenamiento que se notó en un periodo relativamente corto, y luego vino la proliferación de vallas a pie de banqueta, a pie de piso, en el piso. O en las bardas. ¿Ahí qué dices, Jorge Carlos Negrete, de esta otra manera de los anunciantes de publicitar? Pues las vallas estamos peor que los anuncios espectaculares, son menos Caray. riesgo de protección civil, pero si yo te digo que las vallas publicitarias menos del 10% tienen licencia, ¿me lo vas a creer? ¿El 10% tiene licencia solo? Y el otro 90 no lo tiene. Entonces lo que hacen es que ponen los anuncios, le ponen una letrita abajo que dice licencia en trámite, y funcionan como si fueran taxis piratas, y el INVEA pues te dice es que ya está en trámite. ¿Y qué que está en trámite? Tú, para que puedas funcionar, pues tienes que tener primero la licencia y pagar los derechos por tener el uso del espacio público. Y entonces tenemos alrededor de 6 o 7 mil vallas publicitarias en la Ciudad de México,
y de esas 6 o 7,000, pues no pasan de 600 los permisos que se han emitido pues, para su colocación y funcionamiento. Y entonces de nueva Qué cuenta el bárbaros. IPEA sigue sin hacer absolutamente nada al respecto. Y además te voy a dar otro dato, las vallas publicitarias tienen que medir 3 metros por 5 y entre una y otra tienen que tener una distancia de 1 metro, no pueden estar juntas. Y las vemos juntas cubriendo espacios de 15 metros de largo con un solo anuncio, con anuncios volumétricos que están prohibidos, tú no puedes poner volumen en los anuncios, les ponen luz, les ponen sonido, todo mundo los ve, menos el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué negocio hay ahí, Jorge Carlos Negrete? Dijiste 4,000 millones de pesos en los anuncios espectaculares de las azoteas y de las vallas. ¿Qué cálculo hacen? Mira, estamos calculando un monto parecido en cuanto a las vallas publicitarias. ¿Por qué? Pues porque son mucho más, ¿no? Están colocadas en otros lados. Los anuncios espectaculares normalmente los encuentras en las vías primarias. Las vallas publicitarias también las encuentras en vías secundarias. Y se supone que solamente las puedes colocar en las obras en construcción, y entonces les vas a llamar tapiales, y en los estacionamientos. Y que también están prohibidos en los inmuebles que son habitacionales, pues de todas maneras encontramos ese tipo de vallas en inmuebles, encontramos pantallas electrónicas que no cumplen con el tamaño máximo, encontramos pantallas electrónicas que no cumplen con la luminosidad, que de eso no hemos hablado, pero el problema de la luminosidad en las pantallas electrónicas es enorme. Tenemos quejas de mucha gente que me dice, oye, me pusieron un anuncio espectacular, es luminoso, enfrente de mi casa, yo no conozco la noche, o sea, todo el día tenemos un faro de luz que se refleja en la ventana. ¿Por qué? Pues porque tiene una luminosidad que aunque la ley te dice tantos nits máximo, pero no te dice qué distancia los tienes que medir, y entonces eso hace que pues, se abra una ventanita para decir, oye, pues mi pantalla sí está cumpliendo con la ley. Sí, pero hay anuncios espectaculares desde la casa donde yo vivo, que vivimos en la Herradura, y los vemos a 10 kilómetros de distancia. Wow. O sea, la luminosidad produce también accidentes, produce problemas a los vecinos. El tema de la publicidad exterior es un tema increíblemente vasto, muy complicado, y en el cual la autoridad se está haciendo que no entiende, que no sabe y está volteando para otro lado. En el caso de la Ciudad de México has dado varios datos. Recuerdo también casos como el del Estado de México, que te lo has de saber de memoria también. En el Estado de México he visto cosas, por ejemplo, que ponen anuncios espectaculares ya literalmente de lado a lado de las vías rápidas. Lo cual pues ya me parece insólito porque pues supongo que eso no es tan común en el mundo, ¿no? Es decir, que se pongan anuncios que crucen de lado a lado una vía rápida. ¿Eso qué dices? Mira, el problema que tenemos es un problema enorme, y eso no lo habíamos tocado, es que en materia de publicidad exterior, de las 32 entidades federativas, solamente 3 tienen ley de publicidad exterior, que es la Ciudad de México, Yucatán y Chiapas. No hay una ley de publicidad exterior federal, no hay un reglamento federal. De todos los municipios de la República, el 3% aproximadamente, un poco más, son los que tienen reglamentos que regulan la publicidad exterior. Entonces, cuando vamos al Estado de México no hay una ley, y entonces la Junta de Caminos es la que determina la manera, forma y lugar donde se van a poner los anuncios espectaculares. Y lo hacen pues como se les da la gana, y encontramos en el periférico, de pronto ves, pues como bien me lo dijiste, en los pasos peatonales, pues un anuncio completo en la parte de abajo, pero en la parte de arriba, donde está el segundo piso, también tienes, y a los laterales tienes más, y luego tienes anuncios uno encima de otro. Está tapizado todo el segundo piso, toda la capacidad visual de anuncios espectaculares, porque no hay una norma que te regule, que te diga cómo se van a colocar, qué distancias, qué tamaños, qué dimensiones tienen, y eso pues es una pesadilla. No sé si recuerdas el año pasado que hubo tormentas verdaderamente extraordinarias en el centro del país. Se cayeron 100 anuncios en la Ciudad de México y en el Estado de México, y dentro de esos 100 anuncios que se cayeron por ahí del mes de marzo, se cayó un espectacular que estaba autosoportado en Toluca, en la zona de Metepec, y le cayó a 2 vehículos porque estaba mal colocado. ¿Por qué? Porque no hay autoridad realmente en el Estado de México que regule la manera, la colocación, y no hay un marco normativo que nos ayude también nosotros a los particulares, pues para estar exigiendo los derechos que todos debemos de exigir, que es pues tener cuando menos una vida tranquila, libre de riesgos de protección civil, como pueden ser estos. Pues subrayando, Jorge Carlos Negrete, que estamos en un lugar sísmico, y esa connotación desde luego es todavía más, es un agravante, ¿no?
Así es, totalmente de acuerdo. Es una problemática que agrava la situación de la colocación de los anuncios sin una normatividad que nos respalde a todos los habitantes. O teniéndola, no se cumple. Así es, O sea, que es más grave aún. pues más grave porque los que no tienen normatividad ya deberían tenerla y los que la tenemos, pues deberíamos exigir que se cumpla. Ese es el tema. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Pues ahí está el panorama. Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. Te aprecio mucho que nos hayas pues ilustrado con este tema, nos hayas dado estas informaciones tan importantes. Mira, estamos viendo la imagen, perdón, antes que me vaya Jorge Carlos, la imagen de lo que estabas diciendo. Fue muy famoso este caso de cómo se cayó el espectacular porque hubo un video que estamos acá recuperando. Esto fue en el Estado de México. ¿Qué zona era la que decías? Metepec, en Metepec. Es que se ve, alguien toma el video, ¿no? Alguien toma el video. Incluso si me lo permites, porque esto circuló muchísimo, vamos a dejarlo correr y regreso contigo en la parte final. Adelante. Claro. Sí, ahí va para abajo, ahí va para abajo. No más. Fue tremendo eso de Metepec. Así es, así es. Oye, Carmen, quiero aprovechar tu espacio para decirte que cualquier persona que tenga una problemática de esto, de que quiera presentar una queja o una denuncia, nos puede mandar los datos al Twitter de la Fundación, que es @tumexico-limpio. Nosotros lo traducimos en un documento legal, lo hacemos totalmente gratuito y le damos seguimiento. Y en el caso de las personas que tengan alguna duda respecto de los derechos que pueden tener o qué pueden hacer si tienen unos espectaculares en las azoteas de sus inmuebles, les damos toda la asesoría jurídica, todo el equipo de abogados de la Fundación está a sus órdenes, totalmente gratis, para tratar de ayudarles a que se quite ese riesgo que están corriendo. Si quieren que les ayudemos a hacerlo, con mucho gusto. Bueno, ahí hay un tema. Hay que también decir que para las personas, para los particulares, este también es un negocio porque, bueno, las personas pueden recibir o reciben, de hecho, si tú prestas tu azotea para que se ponga un espectacular, el que tiene el espectacular te da un dinero y eso también beneficia a las familias y a las personas. Ese es un tema. Es un tema, pero también tienen que ver que por mucho que le estén pagando de renta, si el inmueble llega a tener algún tipo de problema, probablemente con lo que les hayan pagado no les alcanzará para recuperar el inmueble. La invitación está abierta y con mucho gusto lo haremos sin ningún costo para ellos. @México Limpio, M con mayúscula, L con mayúscula. No así, @tumexico-limpio. Tu México Limpio, no es México Limpio, sino tú, @tumexico-limpio, todas con minúscula. Así es. Bueno, ahí está. Gracias por estar aquí, Jorge Carlos Negrete, por esta conversación, por este tema tan importante. Y bueno, pues seguiremos de cerca, si me lo permites, y en comunicación contigo. Gracias y buenos días. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. @tumexico-limpio es esta organización que pues tiene este tema desde hace algunos años y que tiene que ver con las antenas, con los espectaculares, con lo que está en las azoteas, con todo esto que acabamos de escuchar. Pues no sabía que pesaran tanto, oiga. No sabía que pesaran tanto estos espectaculares. Lo que acaba de decir el experto en la materia es que estos espectaculares pueden pesar entre 5 y 20 toneladas. Es como si se le pusieran 2 pisos a una casa, por ejemplo. 2 pisos a un lugar con una estructura de 5 o 20 toneladas, pues todo un asunto. Y ahí además está una ley que ahora tenemos más conocimiento de que existe desde 2010 y se puso en vigor en 2011, una ley que prohíbe, pues sí, expresamente prohíbe que estos espectaculares estén arriba de las azoteas por estas razones esencialmente de seguridad, además del tema de la contaminación visual. Pero bueno, pues sí, es todo un asunto que desde luego no podemos perder de vista, sobre todo cuando estamos viendo lo que pasa con los sismos, cuando estamos viendo que este es un elemento de riesgo que está ahí puesto pues en cantidades muy grandes en la República Mexicana, porque el tema está en todos lados. Ya también queda ahí registrado la omisión de los congresos y de quienes reglamentan cosas, de quienes generan leyes y reglamentos. Pues aquí nada más el de la Ciudad de México, Yucatán y Chiapas son los únicos 3 lugares en la República que tienen reglamentado el tema de los espectaculares. Que se cumpla o no ya es otro cantar, que ya hablamos de ello. Pero por lo pronto, como marco legal y regulatorio, solo 3 lugares de la República Mexicana cuentan con estas
parámetros legales básicos para ordenar este tipo de anuncios espectaculares que tienen toda esta situación. Negocios inmensos, pues sí, son negocios grandes, importantes. Genera, dice Jorge Carlos, 4,000 millones de pesos en la Ciudad de México. Y bueno, pues a nivel nacional, bastantes millones más es lo que en todo caso se concentra en algunas empresas que se dedican precisamente a la tarea de los espectaculares.